Tal? Saludos, bendiciones, bienvenidos a un nuevo video más de Leyendo con el Dr. Luis. Yo soy el Dr. Luis Polanco, médico y cirujano general. Estamos preparándonos para el examen nacional de residencias médicas en Nicaragua. Como ven en pantalla, hoy vamos a leer la normativa 108. De la normativa 108 vamos a abordar el tema de procedimiento de atención inmediata a recién nacido normal, sepsis neonatal e infección de vías urinarias, ¿verdad? Que es los temas que corresponden estudiar de esta normativa. Bueno, vamos a apagar la cámara y vamos a empezar. Vamos a empezar por la página 119, perdón, por la página 19, capítulo 2. Ya que estos son conceptos básicos para que nosotros podamos entender los tres temas importantes que nos van a salir en el examen nacional. Ya se viene acercando el día, posiblemente va a ser el 26 de febrero, que es la última semana del mes de febrero. Ahora no han dado todavía fecha, no ha salido todavía la convocatoria, pero aproximadamente va a ser para esa fecha, ¿verdad? O si ustedes lo quieren hacer por vía militar, pues es el 5 de marzo, ese sí ya tenemos esa fecha. Bueno, sin más que agregar, empezamos. Bueno, nacimiento, ¿verdad? Es la expulsión o extracción completa de un producto de la concepción, independiente de que el cordón esté o no pinzado y de que la placenta esté o no adherida. Nacimiento vivo es la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que después de dicha separación respire y de cualquier otra señal de vida, como latidos de corazón, pulsaciones del cordón umbilical y movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. ¿Qué cosa es un aborto? Es la expulsión o extracción de un feto o embrión que pesa menos de 500 gramos, menor de 22 semanas de gestación o 25 centímetros de talla, o cualquier otro producto de la gestación de cualquier peso o designación específica, ¿verdad? Ejemplo, una mola, independientemente de su edad gestacional, tenga o no evidencia de vida y sea o no el aborto espontáneo o inducido. Defunción fetal, fetomortinato. Es la muerte de un producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho de que después de la separación el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos cardíacos, pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria. ¿Qué cosa es una defunción fetal intermedia? Es la defunción fetal en la que el feto pesa entre 500 y menos de 1000 gramos. Equivale aproximadamente entre las 22 y 27 semanas de gestación, ¿verdad? No confundirlo eh, con un aborto, ¿verdad? O una defunción fetal. ¿Qué cosa es una defunción fetal tardía? Es la defunción en la que el feto pesa de 1000 gramos o más, equivale aproximadamente a 28 semanas o más de gestación. Defunción fetal antes del parto, cuando el feto presenta al nacer signos de maceración. ¿Qué cosa es una defunción fetal con feto macerado? Muerte fetal que ocurre dentro del útero más de 12 horas antes del nacimiento. Es aquel que presenta cambios post-mortem en de autólisis. Son signos de maceración, huesos del cráneo imbricados, piel de color rojo, mate, blanca o de fácil desprendimiento al contacto. Distensión abdominal, contenido líquido sanguinolento. Estas muertes son más frecuentemente ocasionadas por sífilis materna, otras infecciones o malformaciones congénitas. Defunción fetal intraparto. Cuando el feto no presenta al nacer signos de maceración, incluye la cesárea realizada antes del trabajo de parto, siempre que el feto no esté macerado, ¿no? Disfunción fetal reciente. Muerte fetal que ocurre dentro del útero menos de 12 horas antes del nacimiento y son principalmente causadas por complicaciones durante el trabajo de parto y el parto ¿verdad? Como asfixia. Peso al nacer. Es la primera medida del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Para los nacidos vivos
Esta medida debe efectuarse preferiblemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra una pérdida significativa de peso. Las definiciones de peso bajo, muy bajo, extremadamente bajo, del peso a nacer son incluyentes. Por debajo de los límites de la categoría se incluyen las otras. Bajo incluye muy bajo y extremadamente bajo. Mientras que muy bajo incluye extremadamente bajo. Ya lo vamos a entender cuando miremos la clasificación. Entonces, peso bajo al nacer es menos de 2.500 gramos o hasta 2.499, ¿verdad? Peso muy bajo al nacer, menos de 1.500 gramos, ¿verdad? Peso extremadamente bajo al nacer, menos de 1.000 gramos. Edad gestacional es el número de días o semanas completas a partir del número de días del último periodo menstrual normal, entre el primer día del último periodo menstrual y la fecha del parto. El primer día es el día 0. Los días son 0 a 6 y corresponde a la semana 0 completa. Los días 7 a 13 a la semana 1 completa. Los hechos ocurridos entre los 280 y 286 días completos se consideran ocurridos a las 40 semanas de gestación. Y las 40 semanas de gestación es sinónimo de semana 39 completa, ¿verdad? Postérmino. Pretérmino. Menos de 37 semanas completas. Menos de 259 días de gestación. A término es de 27 a menos de 42 semanas completas. O sea, entre 159 y 293 días de gestación. Postérmino es de 42 semanas completas o más. O sea, de 294 días o más de gestación. Recién nacido con peso adecuado para su edad gestacional. Es el que nace con peso comprendido entre el 10 y 90 percentil de la curva de peso intrauterino de acuerdo a su edad gestacional. Recién nacido con gran peso para su edad gestacional es el nacido con un peso superior al 90 percentil de la curva de peso intrauterino de acuerdo a su edad gestacional, independientemente de la duración de la misma. Recién nacido con bajo peso para la edad gestacional, peso por debajo y talla por encima del percentil 10 para la edad gestacional. Pequeño para la edad gestacional, peso y talla por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Desnutrición fetal sin mención de peso o talla bajo para la edad gestacional. Neonato sin bajo peso ni pequeño para la edad gestacional, pero que muestra signos de desnutrición fetal, tales como sequedad y descamación de la piel y pérdida del tejido celular subcutáneo. Esta incluye la definición de desnutrición fetal con mención de bajo peso y pequeño. Recién nacido excepcionalmente grande. Recién nacido con peso al nacer de 4.500 gramos o más. Periodo perinatal. Comienza a las 22 semanas completas, 154 días de gestación. Tiempo cuando el peso al nacer es normalmente 500 gramos y termina 7 días completos después del nacimiento. Periodo neonatal. Comienza el nacimiento y termina los 28 días completos después del nacimiento. Muerte neonatal es la muerte de un nacido vivo ocurrida durante los primeros 28 días completos de vida. Muerte neonatal precoz, la que ocurre durante los 7 primeros días de vida. Muerte neonatal tardía, la que ocurre después del 7º día, pero antes de los 28 días completos de vida. De la edad para la defunción durante el primer día de vida, de edad 0, ¿verdad? Debe registrarse en minutos u horas completas de vida. Para el segundo día de vida, 1 día. El tercero, edad 2 días. Y hasta el día 28, ¿verdad? 27 días completos de vida. La edad debe registrarse en días. Estas tasas las vamos a pasar y caemos al capítulo que ahora sí nos compete, ¿verdad? Que es atención inmediata del recién nacido. Atención neonatal, ¿verdad? Es el conjunto de acciones médicas y de enfermería que vigilan y cautelan la normal evolución de estos cambios. Readecuación cardiorrespiratoria y circulatoria.
puesta en marcha de mecanismos de homeostasis, maduración de diversos sistemas enzimáticos. Este proceso es dinámico, por lo que el concepto de normalidad puede variar con el tiempo. Es indispensable conocer su fisiología y expresión clínica para poder evaluar normalidad. En este periodo de las primeras 4 o 6 horas de vida, es que se producen una serie de cambios fisiológicos que son fundamentales para garantizar la sobrevivencia del nuevo ser. Los objetivos son pesquisa oportuna de malformaciones congénitas u otras patologías, fomento del apego y preparación para una lactancia exitosa, ayuda a la madre en la comprensión de fenómenos fisiológicos únicos en este periodo de la vida, educación a los padres en cuidados posteriores de su hijo. Atención al momento del nacimiento. Objetivos principales: detección y evaluación de riesgos de adaptación cardiorrespiratoria deficiente, depresión neonatal, prevención de enfriamiento, recién nacido intercambia calor con el ambiente y sus mecanismos de regulación térmica son limitados. Preparación. El personal responsable del proceso de atención se deberá identificar y presentar con la madre y su familia, dar apoyo emocional y establecer un proceso de comunicación fluido y constante centrado en las necesidades de los mismos. Antes del nacimiento, realizar historia clínica perinatal y o directamente por interrogatorio a la embarazada, familia y o personal que atiende el parto sobre la evolución del embarazo y del trabajo del parto con su parto grave. En cada nacimiento de bajo riesgo debe estar presente una persona capacitada para iniciar la reanimación cardiopulmonar neonatal, el RCP, y estar disponible inmediatamente otra persona capacitada en realizar RCP completo, en caso de ser necesario. Esta pregunta salió al examen del año pasado. Ojo. Asegurar el cumplimiento de las normas de higiene, limpieza y desinfección en los servicios y equipos de atención a utilizar. Corroborar que la temperatura ambiental en la sala de parto, quirófano, se encuentra entre 26 grados y 30 grados, ¿verdad? No menor de 25 grados si existe climatización. Es importante contar con una cuna térmica. En caso de no disponer, se puede utilizar una lámpara de cuello de cisne a una distancia de 40 centímetros para evitar la pérdida de calor. Atención de recién nacido de bajo riesgo. La adaptación neonatal inmediata en el momento del parto es un conjunto de modificaciones cardíacas, hemodinámicas, respiratorias y de termorregulación, etc., de cuyo éxito depende fundamentalmente el adecuado paso de la vida intrauterina a la vida en el ambiente exterior. Para ello, se requiere de los cuidados rutinarios de todo recién nacido, que todo recién nacido debe recibir. Estos cuidados incluyen, primero, limpiar las vías aéreas cuando sea necesario. La limpieza manual de secreciones es suficiente y con ella se elimina el riesgo de depresión dependiente de reflujo vago-vagal. La succión activa de las vías aéreas está indicada únicamente en casos de aspiración de meconio, sangre o pus. 2. Secar al recién nacido. El secado de cabeza y cara se debe realizar inmediatamente después de la expulsión de la cabeza y mientras el tórax aún permanece en el canal de parto. Una vez culminado el periodo expulsivo y mientras se respeta la circulación umbilical, se procede al secado general con un paño o toalla limpia, suave y tibia. Contacto inmediato piel a piel con su madre. El contacto temprano evita la hipotermia y favorece la relación madre-hijo, la involución uterina y el inicio temprano de la lactancia materna. Valorar el Apgar en el primer minuto. Un Apgar de 8 o más en el primer minuto asegura una adaptación neonatal adecuada. El establecimiento y mantenimiento de la respiración y la estabilización de la temperatura. Realizar el pisamiento del cordón umbilical. El pisamiento habitual es el que se realiza cuando la palpación de las arterias umbilicales se interrumpe y existe perfusión satisfactoria de la piel. Debe realizarse entre 1 y 3 minutos después del nacimiento. Luego, el 6 sería identificar el recién nacido. El procedimiento de identificación del recién nacido tiene importancia singular en todas las instituciones que atienden el parto
y nacimiento. Esto es una forma legal nacional. Valorar el Apgar a los 5 minutos, un Apgar menor de 8, requiere profundizar más en la inducción a la adaptación neonatal inmediata. Si la institución no tiene capacidad resolutiva, remitir a un nivel de mayor complejidad de ser necesario. Determinar la edad gestacional. La edad gestacional es importante para determinar el pronóstico de recién nacido y poder instruir el tratamiento y la referencia oportuna a un nivel de mayor complejidad. Recuerde que a menor edad gestacional, mayor es el riesgo de morbilidad y mortalidad. Tomar medidas antropométricas. La toma de medidas de peso, talla y perímetro cefálico deben realizarse de rutina en todos los recién nacidos. Estos datos deben registrarse en historia clínica. Administrar vitamina K1, mejor conocida también como fitomenadiona. La administración profiláctica de vitamina K1 debe realizarse de rutina en todos los recién nacidos. Se ha demostrado que previene el sangrado temprano por deficiencia, enfermedad hemorrágica de recién nacido y también evita el sangrado posterior. Realizar profilaxis ocular. La profilaxis ocular evita las infecciones oculares en el recién nacido que pudieron ser transmitidas en su paso por el canal de parto. Se administra tetraciclina ocular para prevenir la oftalmia gonocócica. Se aplica en ambos ojos entre la primera y segunda hora del nacimiento, abriendo los párpados con los dedos y aplicando las gotas o ungüento en el ángulo interno del párpado inferior. El ambiente térmico adecuado para el recién nacido es de 24 a 26 grados sin corriente de aire en la sala de parto y de 36 grados en la mesa donde se le atenderá. Identificación. El brazalete de identificación debe contener nombre de la madre según expediente clínico que debe llenarse antes del nacimiento. Debe anotarse el número de expediente, sexo, fecha y hora de nacimiento y el peso. Acá vemos el algoritmo de atención inmediata al recién nacido sin asfixia, ¿verdad? El nacimiento, ¿verdad? Tenemos que hacer su historia clínica si hay sin factores de riesgo para asfixia, ¿verdad? Eh, Del nacimiento nos preguntamos si el embarazo es de término, si el bebé está respirando o llorando, buen tono muscular, sí, cuidado de rutina. Colocar recién nacido sobre el abdomen materno, contacto con la madre piel con piel, cubrir a ambos con la misma ropa materna seca, limpiar vía aérea si es necesario, secar y quitar ropa mojada. Esfuerzo respiratorio, valorar si tiene esfuerzo respiratorio y si la frecuencia cardíaca está mayor de 100. Si sí, entonces un Apgar al primer minuto está mayor o igual de 8, valoramos, si sí, entonces pinzar y cortar el cordón umbilical cuando deje de pulsar a 5 centímetros de su base. Continuar contacto materno piel con piel. El Apgar a los 5 minutos está mayor o igual a 8. Si sí, entonces ligar el cordón umbilical a 2 a 3 centímetros de la base, cortar a 1 centímetro de la ligadura y limpieza con clorexidina. Valorar la edad gestacional y el peso en menores de 32 semanas o 1.500 gramos a UCI neonatal. 2.500 gramos administrarle leche materna en la primera hora de vida. Si no tiene, si vemos que no va teniendo, ¿verdad? Por ejemplo, si no es un embarazo térmico, si está respirando llorando, no está respirando llorando, tiene mal tono. ¿Y qué es lo que le hacemos? Iniciar reanimación cardiopulmonar. El esfuerzo respiratorio con una frecuencia cardíaca menor de 100, no tiene menor de 100, iniciar reanimación cardiopulmonar inmediata. El Apgar al primer minuto está menor de 8, iniciar reanimación cardiopulmonar de inmediato. Apgar a los 5 minutos es igual o mayor de 8, no, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar de inmediato. Estamos valorando, ¿verdad? Que el valorar la edad gestacional, ya le hicimos el peso, si es menor de 32 semanas o menos de 1.500 gramos, los mandamos a la UCI, ¿verdad? De 2.500 gramos administrarle su leche materna en la primera hora.
¿Qué le hacemos seguidamente? Su examen físico completo, respiración, frecuencia cardíaca, color, llanto, y pulso, malformaciones congénitas. Profilaxis para enfermedades hemorrágicas con su vitamina K, 1 mg intramuscular, su profilaxis oftálmica con cetraciclina al 1%, identificar nombre y apellido materno de soltera, ¿verdad? Sexo, peso, fecha y hora de nacimiento. Y continuar contacto precoz, contacto piel-piel. Entre seno materno debajo de la misma ropa y lactancia en los primeros temprano. Vamos ahora a hablar de la evaluación del APGAR. El APGAR es una evaluación del estado general de recién nacido que se efectúa del primero al quinto minuto de vida. El APGAR no se usa para valorar la necesidad de reanimación y no debe de usar de forma aislada para diagnóstico de asfixia neonatal. Aplicar el APGAR en cualquier momento de la atención inmediata de un recién nacido si no mejora o se observa ausencia, disminución o dificultad de los movimientos respiratorios, cianosis generalizada o central o frecuencia cardíaca menor de 100. Debe procederse a la reanimación neonatal. Veamos entonces el cuadrito del APGAR. Acá vemos el APGAR y vemos que valora 5 parámetros. La frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, perdón, respiración. Vamos a verlo como respiración. Respiración, frecuencia cardíaca, color de la piel, tono muscular y respuesta a estímulos del pie, su irritabilidad refleja, ¿verdad? Vamos a dar puntaje de 0, 1 y 2. 0 es cuando no hay nada de lo que acabamos de decir, ¿verdad? Por ejemplo, no respira, no hay frecuencia cardíaca, está pálido o hay cianosis generalizada, está flácido y la irritabilidad está sin respuesta. Bueno, entonces, en respiración damos 1, llanto débil, 2, llanto fuerte. Frecuencia cardíaca, si es 1 menor de 100, 2 y es mayor de 100. Color de piel y mucosas, acrocianosis con cuerpo rosado, 1, rosado total, 2. Tono muscular, flexión moderada, 1, flexión completa, 2. Respuesta a estímulos del pie, irritabilidad refleja, algunos movimientos, 1, y llanto vigoroso, 2. El APGAR al primer minuto tiene un valor diagnóstico, ¿verdad? Y a los 5 minutos tiene un valor pronóstico. Fue pregunta también. Clasificación del estado de recién nacido, también pregunta de examen. Ponen los datos de un niño y le damos puntaje de APGAR y después lo clasificamos, ¿verdad? Cómo está ese niño. Entonces, de 8 a 10 es normal. De 4 a 7 es una depresión de leve a moderada. De 0 a 3 es una depresión severa. Entre más baja la puntuación de ACA, peor pronóstico neurológico o mayor mortalidad neonatal. Si la puntuación es mayor o igual a 8, se mantiene junto a la madre y se continúa el apego precoz. Si la puntuación es menor de 8, se ingresa a observación para su seguimiento. Al evaluar el APGAR al quinto minuto, se aprovecha para medir la temperatura y permeabilidad rectal. 5 minutos, ¿verdad? Se introduce un termómetro rectal de 1 a 2 centímetros, leyendo a los 2 a 3 minutos. La temperatura óptima es de 36.5 a 37.5. Cualquier desviación de la temperatura hipo o hipertermia debe investigarse y tratar las causas. Manejo del cordón umbilical. Se debe esperar que el cordón umbilical deje de pulsar entre 2 a 3 minutos. Para realizar el pinzamiento y cortarlo a 5 centímetros de la inserción del abdomen, la base. Se continúa con el contacto piel a piel entre el recién nacido y su madre. Pinzar tempranamente en caso de lactosis fetal por incompatibilidad de RH para evitar más pase de anticuerpos maternos anti-RH y asfixia severa. Ligar el cordón umbilical con cinta reata o plan umbilical a 2 a 3 centímetros de la base. Se corta con tijera o bisturí estéril, 1 centímetro por arriba de la ligadura y se le hace doble nudo, medio centímetro arriba del anterior.
El cordón se limpia con clorexidina, se debe dejar descubierto para que se seque al aire libre. Usualmente el cordón se desprende del abdomen entre los 6 y 14 días después del nacimiento. Dejar asa de cordón umbilical 20 centímetros para realizar pesquisa neonatal, sífilis, hipotiroidismo y hiperbilirrubinemia, ¿verdad? Apego precoz. Si el niño y la madre están estables después del parto, se debe poner en contacto directo piel a piel. Se coloca recién nacido a nivel de los ojos de la madre, realizar contacto con la mejilla, cara, labios, nariz. Se le explica la importancia del inicio temprano de la lactancia materna dentro de la primera hora de vida. Hable a su hijo para estimular la alimentación. En este momento se aprovecha para darle información del estado general. Se debe observar el proceso de adaptación del recién nacido a la vida extrauterina, función respiratoria, cardíaca y coloración cutánea. Entre más pronto sea el apego precoz, se logra una lactancia exitosa y más duradera. Mejora la adaptación del recién nacido, disminuye los problemas metabólicos, hipoglucemia, hipocalcemia y acelera la involución uterina. En los nacidos por cesáreas con utilización anestesia regional se puede y se debe iniciar el apego precoz dentro de la primera hora de vida. La lactancia debe iniciarse de inmediato con anestesia general. Puede iniciarse en cuanto la madre se recupera de la anestesia. Evaluación médica al nacer. Resignación normal, la frecuencia respiratoria es de 40 a 60 por minuto, la frecuencia cardíaca en reposo es de 120 a 160 latidos por minuto, el color es rosado total generalizado. Somatometría, todo recién nacido en la primera hora debe prepararse, debe pesarse desnudo, medirse la talla del perímetro cefálico en la parte más prominente del occipucio y la glabela. Al examen físico se realiza en la atención inmediata del recién nacido. La inspección de recién nacido nos da cerca del 70% de la información. Actitud general, flexión activa y simétrica, salvo presentación podálica y cara. Piel, unto, color de escamación, lanudo, hemangiomas planas, manchas mongólicas, eritema tóxico, piel, marmorata, arlequín, ombligo y cordón, hernias, el color, número de vasos y genitales, ¿no? En masculino, ver si tiene su escroto, tamaño y aspecto variable, hidrocele y pupadia fina. Si en lo femenino, variabilidad, secreción vaginal, pseudomenstruación, hipertrofia de clítoris. Región anal, si tiene fístula, verificar esfínter, roseta sacrocoxigia, fístula pilonidal. Extremidades superiores, parálisis polidactilia, sindactilia, sinodactilia. Inferiores, cadera, simetría ortolana, de deformidades posturales de los pies, columnas, deformaciones y displasia. Exámenes segmentarios es un examen físico más detallado y pormenorizado en la sala de hospitalización. Cráneo, deformación plástica, cefalomatoma, superióptico, subaponeurótico, fontanela, sutura, bolsa serosanguinolenta en la cara, asimetría postural, parálisis. Ojo, hemorragia conjuntival, pupila, rojo pupilar, pliegues epicánticos, hendidura papera, nariz, estridor, milio, atresia de Coana, silla de montar. Boca, dientes frenillos, perlas de Einstein, micrognatia, paladar ojival, paladar. Oreja, apéndices preauriculares, fístulas auriculares, hipotrofia, implantación de la oreja. Cuello, tortícolis, cuello corto exagerado, quiste tirogloso, fístula branquiales, hematoma del esternocleidomastoideo, tórax cilíndrico y blando, retracción con frecuencia respiratoria de 40 a 60 por minuto, a la ocultación, estertores húmedos, la primera hora, tonos cardíacos, soplo variable, presión arterial media, 60 milímetros de mercurio. Clavículas, si tiene fracturas, mama, tumefacción en ambos sexos, pezones supernumerario, abdomen globoso, diástasis de los rectos, hígado palpable, examen neurológico, actitud y tono. Reflejos arcaicos, modo, palmar, plantar, búsqueda de succión, marcha de la ¿verdad? Exámenes para detectar malformaciones congénitas. El examen del reflejo rojo es parte importante del examen ocular del recién nacido,
porque ayuda a detectar enfermedades como cataratas u opacidades corneales. Debe realizarse antes que el bebé salga de alta, en un lugar oscuro y con los ojos del pequeño abiertos preferentemente en forma voluntaria. Pabellón auricular, la presencia de alguna malformación del pabellón auricular se debe de sospechar por MFC. La presencia de apéndices periauriculares con o sin oligoamnios se ha asociado con malformaciones de permeabilidad de las coanas, se tapa una narina y la boca. La interpretación es que si la narina está libre, debe de haber aleteo. En caso de no haber aleteo, debe interpretarse que la coana está cerrada. Luego se debe de hacer en el lado opuesto. Cuello. Buscar presencia de masa, bozo, quiste tirobuloso, hematoma del esternocleidomastoideo. Cardiovascular, localización del corazón, tamaño, frecuencia cardíaca normal de 120 a 160, ritmo, buscar arritmia. Puede ocultarse soplos, son habitualmente funcionales y transitorios, es decir, no patológicos. En los pretérminos puede estar permeable al conducto arterioso, debe palparse los pulsos periféricos de ausencia, su ausencia es patológica. Digestivo, sospechar atresia de esófago en presencia de polihidramia, ojo, y o excesiva salivación después de nacer. Examinar el cordón umbilical para verificar la presencia de una vena y dos arterias. Se ha asociado a agenesia renal. Pulsos pedios y femoral se han asociado a coartación de la aorta. Determinación de la edad gestacional. El método más exacto para determinar la edad gestacional es la fecha de la última menstruación. Sin embargo, muchas veces no se cuenta con esta información. La edad al momento del nacimiento debe de valorarse por Capurro o Bayard modificado. El método de Capurro para determinar la edad gestacional. Este método valora la edad gestacional de recién nacido mediante exploración de parámetros somáticos y neurológicos. Es aplicable para recién nacidos de 29 semanas o más. Y utiliza 5 características físicas. Cada una de ellas tiene varias opciones, cada opción un puntaje que ha sido determinado a través de diferentes estudios. La suma de estos puntajes es la que determina la edad gestacional. Existen dos variantes de este método, ¿verdad? El Capurro A y el Capurro B. El Capurro A es aplicable a todo recién nacido que no haya sufrido agresión, que afecte su respuesta neurológica, ni anestesia, ni trauma, ni infección, y consta de 4 parámetros somáticos y 2 neurológicos. El Capurro B es aplicable a todo niño de 1500 gramos o más que no se puede explorar adecuadamente, intubado, en crisis o en los que por cualquier otra causa este afecta su respuesta neuromuscular. Se valoran los siguientes parámetros. Forma de la oreja. Se trata de observar, no tocar, la incurvación que hace hacia afuera del pabellón de la oreja. Se debe situar frente al niño y determinar si el borde superior del pabellón forma un techo hacia los lados. Luego se evalúa el grado de incurvación para la cual se observa cada pabellón volteado, la cara del niño hacia uno y otro lado. Si por la posición de nacimiento el bebé mantiene aplanada una oreja, no la valore. Si no tiene ninguna aplanada, valore ambas. Asigne los valores de 0.8, 16 o 24, dependiendo de la información. Tamaño de la glándula mamaria. Antes de palpar la zona correspondiente al nódulo mamario, pellizque suavemente el tejido celular subcutáneo adyacente que permita valorar si lo que se mide es o no tejido mamario. Utilice una cinta métrica y con la otra mano palpe el tejido que se encuentra por debajo y alrededor del pezón, tratando de especificar si se palpa o no tejido y si el diámetro es menor de 5 a 10 o mayor de 10 milímetros. Formación del pezón, evaluamos pezones con una cinta métrica, mira si el diámetro es menor de 7.5 milímetros, es apenas visible, mayor de 7.5 milímetros, pero con el borde no levantado, y mayor de 7.5 milímetros, pero con aureola punteada y borde levantado. Textura de la piel,
Palpa y examine la piel de los antebrazos, manos, piernas y pie. Observe si el dorso de la mano y pies hay líneas de descamación o grietas, dependiendo de la profundidad de la grieta o la presencia de descamación. Valores de 0.5, 10, 15 o 20. Pliegues plantar. Observe las plantas de ambos pies y luego hiperextienda ambas de manera que se mantenga tensa la piel. La diferencia entre los pliegues y los surcos plantares estriba en que los primeros tienden a desaparecer al extender la piel, mientras que los segundos se continúan marcando con claridad. Dependiendo de la cantidad de surcos se valora de 0, 5, 10, 15 o 20. La maniobra de bufanda se coloca al niño en decúbito dorsal y en posición simétrica frente al explorador. Con la mano izquierda se mantiene el miembro superior izquierdo del niño fijo al costado del mismo lado. Con la mano derecha del explorador se toma la mano derecha del niño y se trata de cruzar el brazo hacia el lado opuesto hasta donde haya resistencia. Se observa si el codo llega o no a la línea media, luego se efectúa la misma maniobra con el miembro contralateral. Cuando no haya concordancia entre uno y otro lado, deberá investigarse patología osteomuscular o neurológica. Posición de la cabeza. Estando el niño en decúbito dorsal en posición simétrica y frente al explorador, se toman los dos miembros superiores a nivel de las manos y antebrazos paralelamente y al mismo tiempo se hará tracción hacia adelante tratando de sentar al niño. Al practicar esta maniobra se observa si la cabeza sigue la misma dirección que el tronco, procurando el efectuar la calificación con el tronco, con el recién nacido. Guarde un ángulo de 45 grados con el plano horizontal. La cabeza totalmente flexionada con el ángulo cervicotorácico de 270 grados. El segundo, el ángulo es de 180 y de 270 grados. El tercero, cuando el ángulo es igual a 180 grados. El cuarto, menos de 180 grados. Veamos el cálculo. El capurro A se suman los puntos de la respuesta y se le agregan 200 puntos, obteniéndose así la edad gestacional indígena. El capurro B se suman los puntajes totales de las 4 características y a su total se le suman 208, que es una constante. Y el resultado se divide entre 7, que es el número de días. Acá tenemos lo que estábamos hablando, ¿verdad? Es la tablita de capurro. La estructura de la piel, la forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, pliegues plantarios, la maniobra de la bufanda y posición de la cabeza. El capurro B, que ya sabemos que es para, por ejemplo, cuando viene saliendo la mami de la cesárea y tiene todavía con anestesia, tiene que quedarse recuperación. Estos bebés los hacemos capurro B, por ejemplo, ¿verdad? Igual, forma de la oreja, tamaño de la glándula, formación del pezón, textura de la piel, pliegues plantarios. En caso de edad gestacional dudosa, se realiza el score de Bayara prematuros. A pesar de mejorar la precisión de la edad gestacional en edades menores a 28 semanas, tiene una variabilidad importante con errores de estimación de hasta 4 a 5 semanas respecto a una edad gestacional obstétrica confiable y un promedio de sobreestimación de 1.5 semanas. Sobre las 30 semanas, al error es de más 2 semanas. Nuevo score de Bayar evalúa la madurez neuromuscular y física. La edad gestacional resulta de la sumatoria del score de madurez neuromuscular y el score de madurez física. Puede valorar desde las 20 a 44 semanas de edad gestacional. De aplicación fácil, se puede utilizar recién nacido en menos de 28 semanas. Recién nacido en ventilador y tiene una mayor exactitud. Preferible hacer en las primeras 12 horas en los menores de 21 semanas. La madurez neuromuscular, a medida que avanza la edad gestacional, hay un reemplazo del tono extensor por el flexor con una progresión cefalocautelar. Posterior, observar al recién nacido que esté libremente en posición supina, boca arriba, ¿verdad?
Ángulo muñeca antebrazo, flexione la muñeca y mida el ángulo mínimo entre la superficie ventral del antebrazo y la palma de la mano. Regreso en flexión. Con el recién nacido en posición supina, se sostiene el antebrazo sobre el brazo por 5 segundos, luego se extiende totalmente y se suelta. Nótese el tiempo que tarda en reasumir la posición flexionada y se mide el ángulo brazo-antebrazo. Ángulo popliteo. Flexione la cadera con el muslo sobre el abdomen, entonces sin levantar la cadera de la superficie de la cama, se extiende la rodilla todo lo posible. Se mide el ángulo popliteo entre el muslo y la pierna. El signo de la bufanda, manteniendo la cabeza en la línea media, alar la mano alrededor del cuello como bufanda, observando la posición del codo en relación a la línea media. Talón oreja en posición supina, la pelvis en contacto con la superficie de la cuna, se alan los pies hacia la cabeza, permitiendo que la rodilla se coloque al lado del abdomen. La madurez física se explica con claridad en el test de Bayard. Acá tenemos el test de Bayard. ¿Ah? Que tenemos su postura, ventana, regreso de brazo, ángulo popliteo y acá tenemos piel, el lanugo, las mamas, la glándula femoral. La clasificación por peso y edad gestacional, ¿verdad? Mayor de percentil 90, menor de percentil 10. Entre el 10 y 90 es lo correcto. ¿Cómo clasificar al recién nacido utilizando el gráfico del crecimiento intrauterino? La clasificación del recién nacido por peso y edad gestacional es muy importante ya que indica el grado de riesgo al momento del nacimiento. La morbilidad y la mortalidad neonatal son inversamente proporcionales. El peso y la edad gestacional, a menor peso y edad gestacional, mayor será la morbilidad y la mortalidad. Dependiendo de la edad gestacional, se clasifica de la manera siguiente. Pretérmino se ubica en la curva entre la semana 24 hasta las 36 semanas de gestación. Término se ubica entre la semana 27 y 41. Posttérmino se ubica después de la semana 31. Dependiendo de su peso al nacer, se clasifica de manera siguiente. Peso bajo al nacer y el peso menor de 2.499. Muy bajo peso al nacer, peso menor de 1.000. Y el peso 1.499. Extremado bajo peso al nacer, peso 0. Y el peso 999. Dependiendo de su edad y peso, se clasifica de la manera siguiente. Recién nacido grande, cuando el peso se ubica arriba de 390 para su edad gestacional. Recién nacido adecuado, el peso se ubica entre los percentiles 10 y 90 para su edad gestacional. Recién nacido pequeño, para la edad gestacional, peso y talla por debajo del percentil 10 para su edad gestacional. Bajo peso para la edad gestacional, peso por debajo y talla por encima del percentil 10. Clasificación de recién nacido, tomando en consideración peso nacer y edad gestacional. Conociendo el peso nacer y la edad gestacional calculada en semana, usándolas conjuntamente, se puede obtener las siguientes categorías, utilizándose las siguientes correspondientes. Pero aquí está. Pretérmino grande, pretérmino adecuado, pretérmino pequeño. A término grande, término adecuado, término pequeño, posttérmino grande, posttérmino adecuado, posttérmino pequeño. La higiene corporal. En el tamizaje inmediato de recién nacido, independientemente del peso y la edad, no se debe de bañar por los riesgos de hipotermia. Se seca cuidadosamente comenzando por la cabeza y pone gorro con el propósito de disminuir la pérdida insensible. No quitar el Vermix, unto sebáceo en la piel del niño, ya que favorece la conservación de la temperatura en el recién nacido. Si el recién nacido en su evaluación inmediata resulta con alteraciones cardiorrespiratorias, dar atención según el algoritmo del APGAR o si lo requiere reanimación neonatal. Si el recién nacido no tuvo ninguna complicación,
Se debe de realizar los cuidados de rutina a las 2 horas de haber iniciado el apego precoz. Tamizaje neonatal es uno de cada 1000 recién nacidos aparentemente normales tienen en forma latente una enfermedad de consecuencias graves e irreversibles, como el hipotiroidismo y la fenilcetonuria, que no se manifiestan en el nacimiento, sino más tardíamente, y que son causas de retraso mental y a veces de epilepsia, ceguera u otros trastornos graves que se manifestarán semanas o meses después. Existe la posibilidad de detectar estos padecimientos a tiempo, al nacimiento, cuando aún no se ha instalado el daño orgánico, lo que permite prevenirlo e iniciar su tratamiento en forma oportuna. Esta detección se logra mediante el tamiz neonatal. ¿Qué es el tamiz neonatal? Es un estudio con fines preventivos que debe practicarse a todos los recién nacidos. Su objetivo es descubrir y tratar oportunamente enfermedades graves e irreversibles que no se pueden detectar al nacimiento, ni siquiera con una revisión médica muy cuidadosa. La muestra puede tomarse de cordón umbilical, de talón o por venopunción. El tamiz neonatal básico es un procedimiento que ha sido efectivo para el diagnóstico precoz de enfermedades que cursan con retraso mental, hipotiroidismo y otras manifestaciones graves, sífilis congénita, enfermedad hemolítica recién nacida. Acá tenemos el cuadrito, el tamiz neonatal básico, eh, hipotiroidismo congénito, prevenido de retraso mental, sífilis congénita, reduciría el número de abortos, muertes fetales, parto prematuro, eh, pequeño peso bajo al nacer y muertes perinatales. Enfermedades hemolíticas, prevenir el peso mental por hipotiroidismo. El hipotiroidismo congénito es enfermedad o alteración metabólica presente en útero que resulta de la disminución de la cantidad o de la actividad biológica de las hormonas tiroideas y que persiste posteriormente en la vida extraúterina. Esta patología, de no ser detectada y tratada oportunamente, ocasiona graves repercusiones en el desarrollo intelectual, somático, motor, óseo y funcional. Tamizaje neonatal para sífilis congénita. Realizar la prueba de la reagina plasmática rápida de cordón umbilical. El riesgo de infección para la pareja sexual es máximo durante los 2 primeros años. Sin embargo, el riesgo de transmisión materno-fetal perdura. La infección perinatal puede ser por paso transplacentario o en el parto. La eliminación de la sífilis congénita reduciría el número de abortos, muertes fetales, partos prematuros, peso bajo al nacer y muertes perinatales. Tamizaje neonatal para detección de enfermedades hemolíticas relacionadas con incompatibilidad de grupo IRH, complicaciones de hiperbilirubinemia neonatal. Tipo de muestra. Los programas de tamizaje se utilizan muestras de cordón umbilical postparto o muestra tomada con lanceta después de las 48 horas de vida, generalmente del segundo al séptimo día. Se utiliza la muestra con lanceta después del segundo día porque se tamizan otras enfermedades que requieren reto metabólico y justifican la espera. Para muestras de hipotiroidismo se necesitan 2 gotas para la detección de sífilis congénita e incompatibilidad de glucosis, se requieren 2 ml. Lugar y tiempo de la toma de la muestra en la sala de partos, inmediata al nacimiento, seguida al pinzamiento del cordón. Se aplica la gota de sangre en el sitio demarcado en el cordón según el procedimiento estándar para este fin. Procedimiento y técnica para la toma de sangre del cordón. Antes del parto se llena la ficha de datos del recién nacido y la madre. Seguido al parto se pinza el cordón de acuerdo al protocolo establecido y se toma la muestra para aplicarla sobre el papel demarcado. Evitar dispersar la gota de sangre con alguna fricción. Secar al aire suspendida en posición horizontal por 3 horas a temperatura ambiente 15 a 22 grados Celsius, evitando exposición directa a la luz solar.
La muestra deberá obtenerse durante los primeros 20 minutos después del nacimiento, tomar la jeringa estéril de 1 ml de agua desmontable y localizar una vena en la parte media del corazón, del cordón umbilical. Es recomendable utilizar una gasa en el momento de tomar la muestra para fijar el cordón umbilical. Procedimiento entonces: corte del cordón umbilical, 25 centímetros de longitud, coloque la ligadura evitando la pérdida de sangre contenida en el cordón, corte el extremo proximal del cordón ya ligado y píncelo junto con el extremo distal del cordón, formando una asa. Formación del asa umbilical con los extremos proximales y distales pinzados. Limpie con una gasa el cordón y con una jeringa extraiga de 2 a 3 centímetros de sangre, cc de sangre, de aplicar la muestra, llene la información solicitada en la papeleta. Retire la aguja de la jeringa y localice la jeringa a 5 milímetros de cada círculo. Aplique en cada círculo una gota de sangre, evite tocar el papel de filtro con la mano o cualquier solución. Verifique que el reverso del papel quede impregnado con la muestra. Deje secar la muestra por 3 horas. No aplique la muestra. Almacene las muestras en un recipiente apropiado, protegiéndolas de la humedad y de la luz directa del sol hasta el momento de de enviar al laboratorio. No exponer al sol para secar. No colocar las papeletas por encima de otro hasta no estar completamente seca. Las papeletas se deben secar a temperatura ambiente por 3 horas en el soporte específico. Bueno, acá terminamos en la atención inmediata recién nacido. Y empezaremos ahora a hablar de sepsis, que es el tema que continúa. Sepsis neonatal. La sepsis neonatal es una infección bacteriana con invasión inicial al torrente sanguíneo del recién nacido, con respuesta inflamatoria inespecífica y manifestaciones clínicas atípicas, adquirida de la madre en forma ascendente o transplacentaria y debido a factores de riesgo materno, ¿verdad? La nomenclatura para su codificación del CIE-10 está comprendida en la concerniente de las infecciones específicas del periodo perinatal, infecciones adquiridas en útero o durante el nacimiento, sepsis bacteriana de recién nacido, septicemia congénita. Epidemiología. La prevalencia de confirmada la infección neonatal o bacteriana es informado de que entre 1 a 5 por cada 1000 nacidos vivos, pero en los recién nacidos prematuros y de muy bajo peso es tal vez tan alto como 1 a 230 nacidos vivos. La tasa de mortalidad y la morbilidad por sepsis neonatal es muy alta. El pronóstico y el resultado de sepsis neonatal dependerán antibiótico precoz del diagnóstico y el tiempo y eficiente de tratamiento. Factores de riesgo. Los recién nacidos pretérmino, menor de 30 semanas de gestación y bajo peso al nacer, menor de 1000 gramos, tienen mayor riesgo de desarrollar una infección, pero no son por sí mismos la fuente de la infección. La importancia epidemiológica del estreptococo beta hemolítico del grupo B hace necesaria considerar los factores de riesgo maternos para prevenir la infección por este microorganismo. Ruptura prematura o prolongada en membrana mayor de 18 horas, corioamnionitis con o sin RPM, colonización de recto vaginal por estreptococo galactiae en embarazo actual, infección activa de vías urinarias, fiebre interparto de origen indeterminado mayor o igual a 38 grados, sin evidencia de corioamnionitis. Clasificación de la sepsis neonatal. Según el momento de aparición de síntomas, se clasifica la sepsis neonatal en sepsis temprana, transmisión vertical, se presenta en las primeras 48 72 horas de vida, la infección generalmente ocurre in útero, el neonato nace enfermo y la evolución suele ser fatal.
predomina el compromiso pulmonar. Los neonatos de bajo peso suelen tener respuesta inflamatoria deficiente, por lo que la positividad de las pruebas de respuesta inflamatoria pueden ser más lentas, lo cual se puede detectar con una segunda prueba. La sepsis tardía se presenta después de las 48 a 72 horas hasta los 28 días de vida. Refleja transmisión horizontal de la comunidad o intrahospitalaria. En el ambiente postnatal, la evolución es más lenta, predomina el compromiso al sistema nervioso central. Importante esto, ¿ah? Sepsis nosocomial se presenta 48 horas después del nacimiento y se deben a patógenos no transmitidos por la madre o 48 a 72 horas después de la hospitalización del recién nacido, sin existir infección previa o en periodo de incubación. Clasificación de la sepsis neonatal según la evolución. Bacterias. Si tenemos un foco infeccioso, si tenemos bacteremia. Sepsis. Si hay evidencia clínica de infección, más hiper o hipotermia, taquicardia, taquipnea, leucograma alterado. Cuando es un síndrome sépsico o la sepsis evoluciona a un síndrome de sepsis. Bueno, cuando tenga sepsis, más por lo menos uno de los siguientes: cambios mentales agudos, hipoxemia y lactato de plasma mayor de 1 ml, oliguria. Este síndrome de sepsis puede caer en shock séptico temprano y es el síndrome de sepsis más hipotensión o llenado capilar lento que responde rápidamente al líquido intravenoso y o intervenciones farmacológicas. Pero este shock séptico temprano puede ser shock séptico refractario y es el síndrome de sepsis más hipotensión o llenado capilar lento que dura más de 1 hora y a pesar de líquidos IV e intervenciones farmacológicas y requiere droga vasopresora. Y síndrome de disfunción multiorgánica, su nombre lo dice, alguna combinación de coagulación intraocular disiminada, síndrome de dificultad respiratoria, falla renal aguda, insuficiencia hepática aguda, disminución aguda del sistema nervioso central y muerte. Etiopatogenia de la sepsis neonatal precoz. La sepsis neonatal es causada principalmente por agentes bacterianos. El mayor número de casos son producidos por Streptococcus galactiae, Streptococcus B, hemolítico, grupo B, ¿verdad? Y las enterobacterias como la E. coli, incluyendo un espectro de otras enterobacterias como Klebsiella, Pseudomonas, Haemophilus, Enterobacter, y la especie de bacteroides anaerobias. Los microorganismos pueden ascender a la cavidad amniótica por colonización materna, ¿verdad? Acá tenemos pasajes por canal de parto. Infección ascendente, monitoreo invasivo o infección urinaria. Esto es infección intraamniótica. Estas infecciones colonizan al recién nacido, su piel, nasofaringe, tubo digestivo. Esto va a depender del inóculo, la virulencia, las terapias invasivas para llegar a sepsis, ¿verdad? Los anticuerpos maternos, mecanismos de defensa del recién nacido. Diagnóstico. Sospecha clínica de infección. Los síntomas no son específicos para este tipo de infección, ya que suelen presentarse también en otros tipos, incluso en patologías no infecciosas. En un 88-94% de los casos, los síntomas se manifiestan durante las primeras 24 horas de vida, las que incluyen inestabilidad térmica, succión débil, hipotonía, distensión abdominal o diarrea, dificultad respiratoria, apnea, palidez, ictericia, petechia, hipoglucemia, alteración hemodinámica, fiebre o hipotermia e incluso convulsión. Laboratorio y gabinete, tenemos sus pruebas diagnósticas específicas, cultivo de sangre. El aislamiento de la bacteria en sangre es el método estándar para diagnosticar la sepsis neonatal. Pruebas diagnósticas no específicas. Al nacer, el feto realiza la transición abrupta de su entorno, protección del útero al mundo exterior. Debe someterse a extremo intercambio fisiológico para sobrevivir la transición.
Recuento y fórmula de célula blanca. El total de leucocitos es una señal importante de respuesta inflamatoria cuando los leucocitos están mayor de 20.000, sin embargo es más significativo cuando hay neutropenia igual o menor de 1.500 neutrófilos. Reacción de neutrófilos inmaduros en relación con el total de neutrófilos mayor de 0.2. Las plaquetas menor de 150 suelen disminuir cuando la infección está avanzada, por lo tanto no es un marcador temprano de infección. Las vacuolas de los neutrófilos y las granulaciones tóxicas también sugieren infección bacteriana. Proteína C reactiva, PCR, valores mayor de 1 miligramos por decilitro o 10 miligramos por litro. Procalcitonina, mayor de 2, donde esté disponible, y la interleuquina 8, mayor de 70, donde esté disponible. Podemos hacer combinaciones de test para mejorar la sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, veamos aquí la interleucina 8 con el PCR. Tiene una sensibilidad de 91% y especificidad de 90%. Posible alteraciones en el hemograma en determinados procesos no infecciosos, o sea, que van a tener alteraciones del hemograma y no tienen nada infeccioso. Hijos de hablemos de leucopenia, neutropenia. Hijos de madre hipertensas, hemorragia periventricular e incompatibilidad RH. Hijos de madres tratadas con corticoides nos pueden ocasionar leucocitosis. ¿Qué nos puede ocasionar neutrofilia y aumento del índice de OSCI? ¿Verdad? Entre 6 a 120 horas. Fiebre materna, oxitocina intraparto mayor de 6 horas, parto laborioso mayor de 18 horas, nalgas, forceps, convulsiones, asfixia, Apgar menor de 5 a los 5 minutos, hipoglucemia menor de 30, síndrome de aspiración meconial, llanto prolongado mayor de 4 minutos, neumotórax, hemorragia intraventricular, enfermedad hemolítica, cirugía. Realizar una sola prueba que refleje la respuesta inflamatoria no es suficiente para comprobar la presencia de sepsis neonatal. Ninguna de las pruebas que a continuación se describen tiene una sensibilidad del 100%. La combinación de una prueba crucial respaldada por otras menos sensibles ha probado ser la mejor combinación para detectar tempranamente la sepsis neonatal. La primera de estas, el hemocultivo, se recomienda 2 muestras dentro de las primeras 24 horas, la que se tomarán a las 4 horas y la segunda a las 12 horas de vida. Se requiere 1 ml de sangre para el frasco que contenga 5 ml del medio de cultivo. Las pruebas que marcan alguna respuesta inflamatoria, índice de bandas neutrófilos, total de leucocitos y PCR, se tomarán en sangre venosa a las 4, 12 y 48 horas después de nacimiento. Y el recuento de plaquetas se debe incluir a la solicitud. Rayo X de tórax, dado que las manifestaciones respiratorias son las más frecuentes en sepsis. La interpretación se realiza de la siguiente manera. Índice de bandas neutrófilos mayor de 0.2 más positividad a uno de los siguientes. Leucocitos mayor de 20.000 o neutropenia menor de 1.500. PCR igual mayor que 1 miligramo por decilitro. Las vacuolas de los neutrófilos y o las granulaciones tóxicas. Plaquetas menor de 150.000 se presentan cuando la infección ha avanzado, sobre todo por los negativos. Se debe repetir el mismo paquete de 4 pruebas a las 12 horas de nacimiento. Los resultados se deben interpretar según cuadro. Si hay evidencia de positividad en la relación banda-neutrófilos más la positividad de una de las otras 2 pruebas marcadoras de reacción inflamatoria, queda confirmado el diagnóstico y se continúa el tratamiento. Vemos un cuadrito acá donde nos va a indicar la conclusión o el diagnóstico. Por ejemplo, si hay factores de riesgo, sí. Paquete de las pruebas de laboratorio, sí. Manifestaciones clínicas también, es una sepsis mayor. Pero si no hay factores de riesgo, paquete de pruebas de laboratorio positivo, manifestaciones positivas, buscamos otra causa primero, porque normalmente siempre hay, es más, normalmente no, siempre hay factores de riesgo, para poder decir.
Si hay factores de riesgo, si las pruebas están positivas, pero no hay manifestaciones clínicas, trátelo como sepsis. Factores de riesgo no hay, pruebas de, pruebas de laboratorio negativo y manifestaciones clínicas existen, ¿verdad? Busque otra causa, no es sepsis. Tratamientos preventivos, detección oportuna de la infección urinaria al momento que la embarazada acude a la unidad de salud con el trabajo de parto, abordaje de las patologías no frecuentes del tópico obstétrico, detección de embarazadas colonizadas con estreptococo de lactea entre las 35 y 37 semanas de edad gestacional y la respectiva profilaxis al momento del trabajo de parto. Tratamiento oportuno de la ruptura prematura de membrana y la coriomielitis según normas y protocolos para la atención de cumplimiento. Acá tenemos el abordaje de recién nacidos con posibles sepsis, ¿verdad? Factores de riesgo, bueno, RPM prolongada de 18 horas con la meningitis como sin RPM, colonización rectovaginal del Streptococcus lactiae en el embarazo actual, infecciones activas de vías urinarias, fiebre interparto de origen intradérmico, sin evidencia de codiagnosis. Perfecto. Ingresamos a neonatología, revisar a las 4 horas la biometría hemática completa, bandas, PCR, hemocultivo, monitoreo clínico. Iniciar antimicrobiano, penicilina o ampicilina o gentamicina. Con esto vamos a valorarlo en el tablita que está ahí abajo. Abajo, ¿verdad? Es un monitoreo clínico. Realizar a las 12 horas biometría hemática completa. Bandas PCR hemocultivo. Reevaluar a las 48 horas la biometría hemática completa, bandas y PCR, ¿verdad? Hemocultivo, índice de bandas neutrófilos mayor de 0.2. Positividad a uno de los siguientes. Leucocitosis mayor de 20.000, neutropenia menor de 1.500, PCR mayor de 1 miligramo sobre decilitro, las vacuolas de los neutrófilos, las granulaciones tóxicas, plaquetas menor o igual de 150 y su rayo X de tórax, ¿verdad? Realizar a las 12 horas una biometría hemática completa, bandas PCR hemocultivo. Bueno, las manifestaciones clínicas reportadas como más representativas de sepsis neonatal son temperatura axilar, hipotermia o hipertermia, apnea o frecuencia respiratoria mayor de 60, taquipnea o bradicardia, hipoglucemia, dificultad para alimentarse, hipotonía y convulsión. Los factores de riesgo, ¿verdad? Que los que ya leímos en el cuadrito, pero es lo mismo. Por ejemplo, si acá no tenemos factores de riesgo, paquetes de pruebas de laboratorio estén negativos y algunas manifestaciones clínicas, buscar otra cosa si no es sepsis. Continuar tratamiento de microbiano 7 días, modifique de acuerdo al resultado de hemocultivo o evaluación clínica. Tratamiento, criterio para decidir manejo, diagnóstico de tratamiento, lo basaremos en la confirmación de la frecuencia respiratoria materna para sepsis neonatal y la utilización de un paquete de pruebas sensibles de laboratorio. Manejo inicial, resucitación estándar inicial, debe ser iniciado tan pronto como se reconoce que el bebé tiene sepsis grave o shock séptico inminente, que a menudo es difícil de reconocer temprano. El esquema antibiótico empírico inicial es ampicilina o penicilina cristalina más amicacina. Es eficaz contra todas las cepas de este grupo hegemolítico del grupo B y la mayoría de las cepas de cólera. Antibiótico empírico entonces en sepsis neonatal. Vamos a quedarnos en el tratamiento con este cuadro. Bueno, transmisión vertical, ampicilina más gentamicina, primera elección. O penicilina cristalina más gentamicina. Transmisión en la comunidad, ampicilina más gentamicina. O penicilina cristalina más gentamicina. Segunda elección, cefotaxima, amicacina, si hay evidencia clínica de meningitis. Si se sospecha sepsis intrahospitalaria, infección de torrente sanguíneo asociado a catéter venoso, conocida también a infección asociada a los cuidados de salud, en Nicaragua las bacterias aisladas ocasionalmente han estado relacionadas con infección de torrente sanguíneo asociada a catéter venoso,
cuya característica es presentar multiresistencia a la beta-lactámica, con excepción de carbapenem y algunos beta-lactámicos como inhibidores de la beta-lactamasa antihistamínica tazobactam. Duración de la antibiótico-terapia, nos podemos auxiliar con el reporte de laboratorio. Debe reportar el primer resultado de hemocultivo a las 24 horas, indicando si hay crecimiento bacteriano y el resultado del gran crecimiento de gran positividad o gran negativo. Un resultado de hemocultivo positivo y reacción inflamatoria negativa debe sugerir contaminación a la hora de la toma de la muestra. Si no hay crecimiento bacteriano en el segundo reporte, el segundo como paquete de 4 pruebas de laboratorio. Indique que no hay respuesta inflamatoria, que sugiera sepsis, se le debe suspender los antimicrobianos y autoriza el egreso sin antimicrobianos a las 48 horas de su egreso. Asimismo, citarlo a las 48 horas para constatar que todo marche bien, salvo en aquellos casos en los que exista otra causa por lo cual el recién nacido deba permanecer ingresado en la sala. En sospecha no confirmada de recién nacido asintomático tendría de tratamiento antibiótico, en probable sepsis de 7 días de antibiótico y en sepsis con meningitis de 14 a 21 días. Medida general de soporte, ambiente térmico adecuado, terapia hidroelectrolítica necesaria, oxigenoterapia, corrección de equilibrio ácido-base y nootrópicos de ser necesario. Terapia coadyuvante, lactancia materna y estimulación temprana, nutrición y alimentación enteral es preferible ya que produce translocación de bacterias del intestino a la circulación sistémica. Si la alimentación enteral es fuente de energía, no es posible adicionar nutrición parenteral. Manejo ventilatorio, insuficiencia respiratoria en la sepsis severa o shock séptico es frecuente debido a daño pulmonar agudo causado por la infiltración activa de neutrófilos y el consumo de agentes infectivos, dando lugar a una rápida caída en función residual, capacidad que no puede requerir ventilación, temprano apoyo y la terapia en tensoactivo. Se debe cuidar para evitar la hiperoxia. Las complicaciones de la sepsis neonatal son la falla multiorgánica y el shock. En ambos se presenta disfunción cardiovascular definida como la necesidad de administrar fluido al mínimo de 40 ml/kg en una hora e hipotensión que requiere agentes vasoactivos para mantener normal la presión sanguínea. Los criterios de egreso y control: evolución clínica favorable, buena tolerancia oral, cumplimiento del tratamiento, ganancia adecuada de peso, hemograma y PCR normal, control de recién nacido a término, control a las 48 horas en consulta externa y el pretérmino según el manejo de prematuridad. Terminamos este tema. Tal vez estoy un poco cansado, también porque yo estoy ahorita terminando el turno. Pero háganse un cafecito, pónganse cómodos, porque son temas muy bonitos que aquí les aseguro que tienen sus preguntas ya contestadas. Vamos a hablar ahora de infección de vías urinarias. Acá tenemos la infección de vías urinarias. Perfecto. Entonces, la infección de vías urinarias en el neonato, ¿verdad? Es la invasión y colonización de las vías urinarias por microorganismos que pueden comprometer el riñón. Con criterio estadístico se ha definido como un recuento superior a 10.000 unidades formadoras de colonias de orina recolectada en forma aséptica, sea directamente de la vejiga, ya sea por sonda o por función vesical. Es por lo tanto una infección bacteriológica, ¿verdad? El CIE-10, infección neonatal de la vías urinarias. Epidemiología. Es de alrededor de 1% de los recién nacidos a término y del 2 al 6% de los recién nacidos a término. Es más frecuente en los hijos de madres con bacteriuria y en los varones de 1.5 a 5 veces más que las niñas. La prevalencia aumenta a un 13.6% en neonatos con fiebre. La infección de vías urinarias se presenta normalmente en la segunda semana después del nacimiento de un recién nacido término y un poco más tarde en los recién nacidos pretérminos.
Esta infección es infrecuente durante los 3 primeros días de tratamiento, del nacimiento, perdón, del nacimiento. Morbilidad y mortalidad. La mortalidad relacionada con infección urinaria es muy rara. La mortalidad está asociada con bacteriemia y sepsis. Secuelas. La infección de vías urinarias recién nacido con frecuencia se asocia con bacteriemia y puede resultar en complicación a largo plazo. Los recién nacidos con infección urinaria deben ser evaluados para infecciones sistémicas asociadas y anomalías anatómicas o funcionales del tracto urinario. Cualquier inflamación del parénquima renal puede llevar a la formación de la cicatriz. Factores de riesgo: bacteriemia materna, infección de vía urinaria materna, anomalías obstructivas del sistema genitourinario, vejiga neurogénica debido al miembro meningocele. Factores de protección: leche materna, ¿verdad? Tiene innumerables componentes que regulan de manera directa el desarrollo inmunológico y también las defensas antimicrobianas del lactante, sin inducir reacciones inflamatorias indeseadas. Estudios epidemiológicos han demostrado que el amamantamiento con leche humana disminuye la incidencia o la gravedad de diarreas, infecciones de vías respiratorias inferiores, otitis media, bacteriemia, meningitis bacteriana o infecciones de vías urinarias. Etiopatogenia: Escherichia coli es el agente etiológico más frecuente. La infección de vías urinarias neonatal, la Klebsiella y la Pseudomonas se encuentran con menos frecuencia. El Proteus recién nacido con milomeningocele. Las bacterias gram positivas, sobre todo Staphylococcus epidermidis, son causa cada vez más frecuente de infección de vías urinarias. La infección por cándidas puede ocurrir puede ocurrir a esta edad particularmente en prematuros que reciben tratamiento antibiótico e hiperalimentación intravenosa. El recién nacido se ha demostrado que la vía hematógena es la más frecuente como causa de infección de vía urinaria, haciendo de esta sinónimo de septicemia. Sin embargo, determinar cuándo la septicemia precede o ocurre como consecuencia de la infección de vía urinaria es difícil. Aproximadamente el 30 al 50% de recién nacidos con infección de vía urinaria tienen anormalidades del tracto urinario, siendo el reflujo vesicoureteral el más común. Es constante. La prevalencia de anomalías anatómicas principales parece ser baja en neonatos prematuros con infección urinaria, 4%, ¿verdad? Diagnóstico clínico. La mayoría de los niños con infección de vías urinarias son asintomáticos. Cuando hay síntomas suelen ser inespecíficos. Entre ellos se encuentran aspectos tóxico-infeccioso, fiebre, hipotermia, pobre alimentación, pérdida de peso, letargo, irritabilidad, extensión abdominal con o sin vómito y diarrea. Ocasionalmente signos hemorrágicos y convulsiones, hallazgos que se asocian con septicemia. Un síndrome de pielonefritis o hepatomegalia, anemia hemolítica e ictericia obstructiva por hiperbilirubinemia directa o indirecta, se ha descrito especialmente en varones. La patogenia de este síndrome es desconocida. Laboratorio de INETE, examen general de orina gran, con urocultivo. Estudio para sepsis, leucograma, PCR, toxicomina, hemocultivo. Neonatos con mal aspecto y fiebre, realizar punción lumbar. Se podrá evaluar el nitrógeno ureico y la creatinina. El diagnóstico de infección de vías urinarias se hace mediante el examen general de orina y el cultivo de muestra de orina obtenida en forma adecuada. El examen general de orina no puede sustituir el urocultivo, pero puede ser valioso para la decisión de iniciar tratamiento rápido mientras se espera el resultado del cultivo. Cualquiera de los siguientes resultados es indicativo, aunque no diagnóstico, de infección de vías urinarias. Nitrito positivo, esterasa leucocitaria positivo, más de 5 leucocitos por campo en una muestra bien centrifugada o bacterias presentes con una muestra no centrifugada teñida con. Los microorganismos de la orina se deben realizar, en una muestra fresca. El cultivo es necesario para confirmar el diagnóstico.
El resultado se considera positivo si el cultivo demuestra el crecimiento de un organismo único con el siguiente recuento de colonias. Cateterismo transuretral de vejiga mayor de 10.000 unidades por colonia. Orina adecuada limpia mayor de 100. Bolsa recolectora de orina mayor de 100. Todos los neonatos con sepsis y cultivos de orina positivos deben someterse a imagenología del tracto urinario, ecografía de la vía urinaria, cisto-uretograma misional. Acá tenemos esta tablita del stop, ¿verdad? Y es lo que vamos a valorar en el EGEO. El tratamiento, en general, ubicar en la unidad neonatal de acuerdo a la gravedad, antibiótico, iniciar como sepsis temprana, penicilina más gentamicina endovenosa. Ver el cuadrito de sepsis neonatal. Antes de recibir los resultados de los cultivos y los estudios de sensibilidad. La selección final del antibiótico se basa en estos estudios. En el paciente sin complicaciones, el tratamiento debe continuarse durante 10 a 14 días. Alrededor de una semana después de suspender el tratamiento, se repite el cultivo. Si es positivo, vuelve a instaurarse el tratamiento y se realiza con estudio en profundidad de la vía urinaria para incluir la obstrucción y la formación de un absceso a través de la evaluación radiológica y ecográfica. Las complicaciones a largo plazo son sepsis, meningitis, coagulación intraocular diseminada. A corto plazo, perdón. A corto plazo son sepsis, meningitis, coagulación extraocular diseminada. A largo plazo, reducción de crecimiento renal, hipertensión e insuficiencia renal crónica debida a cicatrización renal por pielonefritis. Y hemos terminado los tres temas de neonatos. Sé que son temas aburridos, tal vez por la forma en que yo estoy leyendo, que es mucha teoría sin mucha explicación, pero recordando que esto es, ¿verdad?, para que leamos más rápido los temas que ya están establecidos en la metodología de ingreso, ¿verdad? O sea, aquí lo que hacemos con este video es leerlo más rápido y sacar ya ustedes, cuando tengan el video, sacar las ideas principales, sacar lo más importante y de ahí es donde vamos a estudiar. Pero ya estamos haciendo contenido, ya estamos creando contenido. Pero bueno, sin más que agregar, espero que estudien, espero que lean los protocolos y nos vemos hasta la próxima.